rico, ¿verdad? Ah, chinga. A ver, mire para arriba, por favor. Abajo. ¿Le molesta? Sí, poquillo. Ya póngase los lentes. Sí, cuide que no le dé el sol. ¿Ah? Le pica. Sí, como un hormigueo y aparte como presión. Pues sí, tiene lagaña infecciosa. Ajá. Este está saliendo muy bueno. Es el que estamos usando. Lo puede compartir con sus amigos. Ojos rojins. Ah, qué chido. Ajá. Y este, por favor. A ver, úselo. ¿Este? Sí. Pero como si estuviera hablando. Ah, ok. Bueno, sí, más o menos. Sí. Ajá. Nada más cuando lo use se lava las manos, por favor. Hay que estarse lavando las manos todo el tiempo. 3 veces al día durante 3 semanas. Ok. Para que no se le caigan las pestañas. Casi no se me caen. Pues para que no se le caigan, por favor. Ah, ok. ¿Y edad? 33. Porque me dijo que se quiere cambiar el nombre. Ah, cerrando ciclos, sí. Bueno, 3 veces al día, 3 semanas. Ok. Se lava las manos, por favor. Sí me la lavo más o menos. No, pues más. Ok. ¿Cómo te fue, güey? Adivina que me va a salir un chingo, güey, durante las próximas semanas. ¿Qué? Lagañas, cabrón. Guácala, güey. No mames, cabrón. Cállate. Eso es que me caga escuchar esa palabra. Además, güey, las gotas de los ojos las hacen usando el líquido de las rodillas que se roban de los hospitales, güey. Güey, ¿dónde lees esas mamadas, neta? Neta, güey. Güey, me canceló esta morra. No mames, otra vez, güey. Sí, güey, ahorita me mandó un mensaje. Ya habíamos quedado, ya hace una semana. Ajá.
Y la neta, pues no está chido, güey. O sea, cero responsabilidad afectiva, güey. Y justo me acaba de arreglar el bigote. Chale, güey. Pues mira, me están haciendo ojitos unas caguamas, güey, ahorita. ¿Qué onda? ¿Se arman al rato o qué? Simón, güey, la armamos. Si ando tristón, la neta. Ya dijo, güey. Contesta ya, güey. No, güey, han de ser los del banco, luego contesto y te cuelgan, o sea, qué hueva. Pues contéstales y mándalos a la verga. Güey, no quiero ser grosero, o sea, la banda está chambeando en un jale de la verga, güey, y luego los mandas toda la verga. No, es un círculo vicioso, güey. Güey, grosero no contestar. No le hagas perder el tiempo a esa banda. Chale. ¿Bueno? Hola, hola, muy buenos días. Sí, mire, ahorita, muchas gracias. Ahorita no tengo tiempo para atender su llamada. Quizá la próxima. Espere. ¿Qué le apura tanto? ¿Está tenso? Además, no he escuchado lo que tengo para ofrecerle. Sí, mire, ahorita no me interesa. La verdad es que me salió una infección en el ojo que nunca había tenido. Y estoy esperando el resultado de una beca para escribir un libro. Las cosas no van muy bien económicamente. Y pues no me interesa ahorita. Muchas gracias. Entiendo. Pues hoy es su día de suerte. Le tengo un trabajito que le permitiría escribir no uno, sino dos, tres o los libros que usted quiera. Ujú. ¿Quiere que le explique de qué se trata? A ver, dígame. Ok, pero tiene que poner mucha atención. El trabajo consiste en... Soy yo, Uro. Te llamo desde el celular de un amigo. Pinche mística, güey. Te mamaste, güey. Ya me la estaba creyendo. Oye, te pones bien intenso con los del banco, no manches. Tengo algo que decirte. ¿Te puedo ver al rato en el café? Va, güey, te veo. Vientos. Al ratito nos vemos. Besito. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días, tardes o noches, según la hora que nos estés escuchando en este momento. Bueno, hoy nos acompaña en cabina el magnífico filósofo moderno que viene a contarnos sobre su libro El Método, donde propone una manera pues contemporánea para lidiar con los problemas pues del día a día. Bienvenido, querido magnífico, bienvenido, esta es tu cabina. Hola querido, muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar acá. El libro, El Método, lo tengo en mis manos ahora. Estoy viendo en qué consiste, por favor, dinos básicamente. Bien, consiste sobre todo en trabajar en tres aspectos fundamentales de la vida. El primero es aquel que habla de trabajar en uno mismo, de seguir tu surco, trabajar de adentro hacia afuera. Oye, de adentro hacia afuera. la segunda parte de este libro, ¿qué nos cuenta? La segunda parte habla de algo que pareciera muy sencillo, pero es algo complicadísimo. Y es tenerte paciencia, tente paciencia. Y, se trata de amor propio, de autocuidado. Puede significar incluso una confrontación con nuestra manera de ser, pero aunque a veces somos nuestros más fuertes críticos, hay que tener paciencia. Magnífico. Gracias. ¿De qué más habla? ¿De qué trata esta tercera parte del libro? Por favor, dinos. Mira, esta tercera parte se consideraría yo que es revolucionaria. Revolucionaria. Es revolucionaria y no lo podría describir mejor de otra forma. Es revolucionaria. Y se trata de las microdosis. Ah, caray, microdosis. Sí, así es, son las microdosis. Y pareciera como un poco complicado de verlo, o para algunos muy fácil. Pero bien, se trata de apreciar los pequeños detalles de la vida diaria, poquito a poquito. Ser paciente con uno mismo, conocerse, pero las microdosis, poquito a poco. Microdosis, o sea, de hongos o como... Mira, todo puede ser microdosis. Yo pienso en el todo como microdosis, más allá de este general de la vida que es el todo.
Pero para mí las microdosis son microdosis de afecto, microdosis de caricias, microdosis de amor, microdosis de miradas, microdosis de todo. Incluso de hongos, amapola, LSD, Como- incluso marihuana. Como un pipazo, así le llaman los chavos ahora, ¿no? Darse un pipazo. Bueno, tiene muchos nombres. Ahí nos vemos al ratillo, güey. Voy con la mística. Dice que tiene algo importantísimo que decirme. Ah, seguro es que siente vibras oscuras en el ambiente y algo maligno está por suceder. Seas mamón, güey. Me cae re bien esa morra. Me la saludas, ¿vale? Va, chido, güey, cotorreamos. Nos vemos. Amigos, amigas, estamos en cabina el día de hoy platicando con precisamente alguien muy especial. Ha escrito varios libros y hoy nos revela algo bastante inquietante. Gracias. Sanador. Muchas gracias. Y Me sanador, quedo con ¿verdad? esto. Sanador. Hay que sanar para sanar. Para sanar. Muchas gracias. Bueno, es momento de música. Regresamos. Mira, aquí tienes tu café. Gracias. ¿Necesitas algo más? ¿Todo bien? Todo bien, Sí. gracias. Oye, te quería comentar algo. ¿Recuerdas la vez que me leíste las cartas? Ujú. Me dijiste que algo que siempre estaba esperando en mi vida iba a pasar, ¿no? Y está ocurriendo, no manches, es súper loco. Estoy ahora también escribiendo como un poco de stand-up para el show que vamos a dar y así. Y lo quiero utilizar ahora, ¿sabes? Pero aún todavía no encuentro como también cómo hacerlo, cómo meterlo dentro de lo que estoy escribiendo. Permíteme tantito, ahorita regreso. ¿Sí? Claro. Hola, buenas tardes. El carajillo es un expreso con licor 43. Si quieres puede ser caliente o frío. Claro que sí. Ey, ¿qué Hola. onda, güey? Ah, sorry, güey, que se me hizo un poquito tarde. Uf, 44 minutos tarde. Ah, los contaste, güey. Pues sí, acuérdate que el 4 es el número de la mala suerte, no manches. Neta. ¿Te acuerdas de esa canción de Maluma de Felices los 4? Imposible, nunca pudo haber sido. Güey, yo pasé ahorita por 4 escaleras, güey. O sea, ya valí verga toda la vida, ¿o qué? No, no manches. ¿Por eso llegaste tarde? No, güey, me topé el existencialista. ¿Y cómo está? Tiene un montón que no lo veo. Pues ahorita bien puesto, güey. Así lo vi. ¿Puesto? ¿En Sí, martes? güey, venía de un rave el vato, güey. Es ¿Un rave en Sancris, martes? güey. Es Sancris. Sí, justo de eso te quería contar. Ah, sí, güey, que me querías decir algo, ¿qué pedo? Pues te me voy de San Cris, güey. No mames. ¿Por qué, güey? Pues no sé, la vibra. Siento que se está poniendo medio pesada y que pues necesito cambiar de aire. Neta. Sí. Chale, güey. ¿Cuándo, qué? Te creas, güey. No me Ay, voy. güey. No me voy, pero pues sí, quisiera hacerlo pronto. Ujú. La verdad es que ando un poco bajoneada porque terminé con el vidente. No mames, neta. Sí. Dice que soñó que tenía que terminar conmigo. Güey, se oye puro pedo eso, la neta. Pues no sé, dice que en el sueño se encontró con un libro y que en el libro en la portada había un ojo y que luego lo abrió y venía mi nombre escrito al revés. Y pues nada, interpretó eso como que tenía que terminar conmigo. No lo puedo creer, güey. Ya sé, yo también estoy bien sacada de onda porque pues soy buen pedo con él, o sea, nos llevamos chido. No, eso no. ¿Cómo que eso no? No, o sea, sí, también eres chida, güey, pero... Güey, yo también soñé Güey. con un libro. Güey, cuidado. ¿Qué pedo, güey? ¡Ay, cabrón! ¿Brownies mágicos? ¿Brownies mágicos, amiga? ¿Gustas? ¿Qué tan mágicos están? Súper mágicos, te los recomiendo, ¿eh? Ahorita no, muchas gracias. Necesitan ir a la casa de la ballena.
Brownies mágicos. Brownies mágicos. ¿Qué pedo, lo conoces? Se parecía un chingo a ti, ¿no? Sí es, güey. Es la misma. ¿Vamos? ¿Eres tú, güey? No mames. ¿Se conocen? ¿Qué pedo? ¿Es neta? ¿Cómo estás? ¡Qué rollo! ¡Qué bueno! Qué chido tu partido, güey. Es un chido que nos hemos Bienvenidos. Mucho gusto de verlos. Bueno, pues salud. Salud. Llénate los ojos, güey. Pues cuéntales de cómo encontraste a tu nahual en tu sueño. No mames. Ay, sí. ¿Cómo Pues, fue? Espera, ¿Qué espera, pedo, güey? espera. Deja musicalizar esto. Ah, sí. Ay, Mucho vato, mejor. ya. A ver. Pues fue en una cabaña, o sea, fue un sueño en una cabaña, en el bosque. Me acuerdo que habían 2 hombres. Había una chica también. De repente pues ya como que me agüité un poco y dije, a ver, como era el bosquecillo, salgo, me meto en el bosque y ya estaba anocheciendo, entonces se me hizo súper chido, había neblina, comencé a caminar y de repente di la vuelta y ahí estaba.
Así, o sea, güey. ¿Tú crees que era tu nahual? Pues no lo sé. Yo pienso que sí. Se supone que no debes de decirle a nadie cuál es tu nahual. Oigan, ¿quieren una frutita? ¿Va? Sí, sí, sí. Ah, estaría chido. Va. Vale. La botana. El monchis, de bajoncillo. Güey, hablando de este pedo de los sueños, como hace poquito soñé como que estaba en la playa, güey, así con un montón de perritos, güey. Pero un montón, así como si las olas fueran los perritos. La espuma, güey. La espuma. Podría ser perrito. Como nubecitas. Nubecitas así de perros, güey. Había un montón. Sí, estaban suavecitos, güey. No, eran reales. Eran lomitos reales. Suaves y esponjados. Solo encontré una manzana. Ay, está chido, Ah, güey. pues gracias. Chido, se aprecia el gesto. Güey, pues yo también soñé una vez con un perro. Soñé que yo era un perro. Ah, No manches. Pero Sí, qué bueno, como- hablando, ¿no? De perros. ¿Qué tipo de perro, güey? Fue bien loco porque fue un sueño... Ah, ya, No. perdón. O sea, fue un perro grande, o sea, así, güey. poderoso, como este cabrón. Ajá. Y bueno, yo estaba soñando algo que ahora no recuerdo, pero soñé que despertaba en otro sueño y me sentía raro, estaba como un campo muy abierto y al fondo habían perros. Yo estaba como aturdido y como que trataba de moverme y me sentía raro, ¿no? Y en eso pues, veo a los perros, me acerco, trato de ahuyentarlos y lo único que se me ocurre decir es "Ruff". Ruff. Muy básico. Demasiado básico, o sea, Ladraste en tu sí, sueño. no pensé bien la frase que tenía que decir. Pero sí, realmente me saqué de onda, empecé a ver por todos lados y en eso volteo abajo y veo mis manos y eran 2 patas de perros. Y yo me sentía como perro, o sea, yo era un perro. Sí, era mi abuelo, güey. Oye, ¿y el pop? Hay que tomar caminos separados.
¿Cómo vas con el libro? Pues va chido, digo, me ha costado escribir las últimas semanas. Soy a los pretextos típicos míos de los últimos tiempos. Sí, aunque hagas así como los ojillos. Pero, pues tú sabes que es difícil escribir, pero pues ahí voy poco a poco. Pero eres escritor, ponte a leer, ponte a escribir, solo hazlo. Sí, o sea, suena fácil como que solo hazlo, pero pues voy poco a poco. Llevo un par de páginas de los últimos cuentos. Si quieres te mando algo ahí al WhatsApp o algo así, pues a ver qué opinas, estaría chido saber. Oye, lo estuve pensando y creo que mejor no. ¿Mejor no de qué? Sí, creo que es mejor cada quien por su rumbo. Pero, pues si todavía ni hemos intentado lo que hablamos de tratar de renovar las cosas, ahora con lo que ya nos conocemos, con lo que hemos vivido, no sé. No, me siento estancada, siento que también tú, y creo que nos vendría bien tener nuevas experiencias. Como Airbnb Experience, ¿o qué? Acá... Ya, en serio. No, o sea, pues, digo, si lo decides, pues, ¿qué puedo hacer? Pero habíamos hablado de intentarlo, de que ya aprendimos de nuestros errores, de la relación, ¿no? Como que ahora con lo que somos, yo creo que podríamos empezar de nuevo. O sea, se me hace muy chido, ya te lo había dicho, pero pues, o sea, empezar de nuevo, como pues seguir adelante. O sea, yo te dije, oye, yo estoy bien puesto, yo como que todavía siento algo por ti, todavía me gustas, la neta, o sea, siempre te lo he dicho. Y pues tuvimos nuestros pedos, pero, o sea, podemos seguir. Yo estoy súper puesto. Yo ya no me siento igual. Pero ni hemos intentado. No sé, pero no me siento muy a gusto. Pues, güey... No me digas güey. Ah, no, sorry, o sea, güey, es No me como gusta. una expresión, ¿no? Digo, pues a lo mejor ahorita ya te puedo decir así, si es que ya nos vamos a tratar como amigos, como más indiferente, ¿no? No sé. No. Es mejor cada quien por su rumbo, definitivamente. Pues qué mal rollo, la neta. Que no quieras intentarlo. No sé si ya estás a lo mejor saliendo con alguien, que seguro que sí, pero pues no me quieres decir. Chido. Yo ni he buscado ni he pensado en nadie por lo mismo, porque yo pensaba como seguir contigo y esto, pero pues bueno, o sea... No, sí, creo que lo mejor es cada quien su rumbo. Así, sin intentar nada. Ya lo intentamos. ¿Pero por qué? Si yo no he hecho nada malo, si yo he sido bueno, esto es muy triste para mí, no lo puedo aguantar. Yo sí he sido bueno, ¿por qué me terminaste? Yo no he hecho nada malo. Oye, yo sí, yo todo bueno. Ay, no, vete ya no te soporto, eres lo peor. Eso es muy feo, ay, no, ya estoy harto de ti. Ya nuestra relación era buena, era mejor que la de Cristiano con el Madrid. Y de repente te vas así como cuando se fue a la Juventus. Ay, sí, pero todo ha sido, no, ya no. Hombre, ya la veré. Ah, cabrón.
Amor perdido, si como dicen, es cierto que vives dichosa sin mí. Vive dichosa, quizá otros labios te den la fortuna que yo no te di. Ni tú para mí, ni yo para ti. No más en la apuesta, yo puse y perdí. Vive tranquila, no es necesaria que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herido y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor. Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Al placer y al amor. Que viva el placer y que viva el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera. Que viva el amor. Pues sí te doy para el camino. Sobres, sobres. Ahora. Chido. Chido, que Dios lo bendiga. Recordemos que cuanto hay de serio en la vida arranca de nuestra libertad. Los sentimientos que fuimos madurando en nuestro interior, las pasiones cuyo fuego conservamos, las acciones deliberadas, decididas y ejecutadas por nosotros, todo lo que procede de nosotros y es verdaderamente nuestro, comunica a la vida su desarrollo dramático y generalmente serio. ¿Qué se necesita para cambiar todo esto en comedia? Habría que suponer que una aparente libertad encubre un juego de fantoches, que somos, como dijo el poeta, humildes marionetas cuyos hilos están en manos de la necesidad. No hay pues escena real, escena seria y hasta dramática que no pueda llevarla la fantasía hasta lo cómico con solo evocar esta sencilla imagen. No hay juego que tenga ante sí más vasto campo. Son
opuestos complementarios, güey, ¿no? Que dan orden al universo. Hay enfermedades frías, güey, o calientes, ¿no? El pescado es frío, o el cerdo es caliente. Ajá. ¿Y el push, güey? El push es medicina, carnal. Estamos uno, ¿no? Venga, venga. Creo que es un poquito fuerte, güey. Ahorita lo checamos. Tranqui, tranqui. Chalucita. Chingón. Está bueno, güey. Está chido, ¿no? Está chido. De primera, ¿no? Yo creo. Oye, y... ¿Qué pedo? Hablando de eso de frío y caliente, ¿qué pedo con la etería? Ah, güey, pues con la etería duré varios años, güey. Duré varios años. Y pues luego la neta no sé qué pasó. O no lo quise ver también. Pero pues la verdad es que todavía lo extraño, güey. Sí me duele todavía, la neta. Claro. Yo, güey, estuve casado. Y sí me siento muy solo, güey, o sea... Pero, pues, güey, al rato salgo con una morra, güey, que acabo de conocer. Ajá, igual está chido. A huevo. Pero, ponte algo chido, güey. Siempre llevas como la misma sudadera todo el tiempo, güey. No mames, güey, la neta. Sí, ¿verdad? Te la mamas, güey. Sí, o sea... Y en algunos lugares los nahuales son animales, pero hay historias en donde incluso cuentan que podrían ser hongos o plantas. Órale. Sí, mira, justo una amiga me platicaba que en el pueblo de sus abuelos, su tía, cuando era niña, se encontró con una criatura cuando iba de camino a su casa en la noche, que se iba acercando, y conforme se iba acercando iba creciendo. Entonces la niña pequeña se espantó, ¿no? Y llegó un punto en el que la criatura era tan grande que estaba horrorizada. Pero en eso un vecino salió con un machete, se dio cuenta y lo espantó, ¿no? Así como, ¡hey! Lo ahuyentó. Bueno, el vecino se sabe que en el pueblo pues, es conocedor, ¿no? de estas criaturas que son malignas. Lo interesante es que la criatura, que era gigante, se escapó por una cerca en donde había un huequito pequeñito. Entonces se redujo, pasó por ese huequito pequeño, no rompió la cerca, no la brincó, sino se hizo tan pequeñito que atravesó por ese huequito y desapareció. Y bueno, la gente cuenta que probablemente era un nahual, de una bruja. Sí, pero bueno, todas las cosas tienen una lectura personal, ¿no? Tiene que ver con el contexto local, la cultura, las historias de vida de cada quien, los traumas, etc. Pero yo creo que esencialmente todo tiene un corazón, un destino.
nunca sabremos realmente dónde está el corazón. Muchas gracias, amor, qué lindo. Pues para que escribas tus sueños o ideas. ¿Dónde lo conseguiste? Pues justo iba caminando hacia el mercado y me encontré a un artesano por ahí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Eres tú? Así es, paps. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo están? ¿Cotorreando o qué? Sí, tranqui, aquí. Sí, yo vengo a una cita, güey. ¿Ah, sí? Sí, pues siempre me pongo bien nerviosillo, güey, ahora. Sí, es normal. Sí, pues no sé si... creo que ya llevo la chava, güey, está. Pues dejen darle, güey. Sí. Oye, aprovechando, ¿te han avisado algo de lo de la beca? No, güey, todavía no. Sí estoy acá bien tenso por ese rollo, güey, porque pues es el varo que estoy esperando y así. Sí, claro. Sí, Pero bueno. este rollo es así, ¿no? Hay que esperar. Está cabrón. Bueno, güey. Dale, saludos. Vale. Qué chido. Chao. Hola. Hola. ¿Mágica? Sí, soy yo. ¿No se nota? Sí, un leve. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, sorry que se me hizo un poquillo tarde. No pasa nada. Estaba acá hidratando mis manos. Importantísimo en estos tiempos resecos. Sí, la verdad que sí. Sí. Sí, un poquillo ahí nerviosilla, pero... Ajá. Oye, ¿te puedo decir algo? Sin que me te saque de onda, pero... Ajá. Es que ahorita, sí, que te veía, dije, no ma, trae como un aura, como con tonos rosas, púrpura. Y dije, no ma, o sea, hace un buen Ajá. que no veía un aura de ese tipo. Ese tipo desde que estaba en Tulum. ¿Neta? Sí. Sí, güey, como que percibes ese Me tipo. encanta. Disculpa, ¿te puedo encargar una chelilla, güey? Claro que sí. Gracias. Qué loco eso que dices de como del aura y todo eso. No sé mucho de esos temas, pero fíjate que ahorita que venía me pasó algo, pues, rarón. Venía caminando y, pues, nada, volteé de repente al suelo. Me llamó la atención como un brillito y era como una piedra, creo que era un jade. Y luego, un poco más allá, estaba una obsidiana y así algunas otras como piedras preciosas. Ajá. Y luego también había como un ajo, como una ristra. Muchas gracias. Como una ristra de ajos, no sé cómo le llaman. Y unas plumas de aves y un segurito. No sé, se me hizo. Como un ritual. Pues como un ritual, una ofrenda, ajá, justo. Sí, claro. Y también había un libro, o las copias de un libro, que decía en la portada, todo es uno. No. Ajá, y sí dije, órale, ¿no? Y como que sentí ganas de traérmelo, y igual también alguna piedra, pero dije, no, mejor ahí lo dejo, porque no, como que sentí que no era mío, ¿no? Eso, y dije, no, está bien. Incluso ahorita que decías sobre Todo es uno, en la nueva peli de Tarantino salen unos hippies cantando esa frase un poco creepy, la verdad. Ajá, sí, creo que sí la vi, la de... Ay, ¿cómo se llama? Algo como de Hollywood. Había una vez en Hollywood. Sí, huevo, justo esa. huevo, está chida, sí. ¿Te gusta el cine? Sí, me gustan algunas pelis. Por ejemplo, hace un par de días acabo de ver la de Waking Life. No mames, es de mis favoritas, sí, está muchísimo. súper chida, está chingona. Sí. Sobre todo esto de... Lo del momento sagrado. Sí, justo. Primera llamada. Y es eso, ¿no? Es como esos momentos sagrados, por eso me gusta el cine, porque es llevar, encuadrar esos momentos de la cotidianidad en el cine y pues más bien como desde lo trágico hasta lo bello es un momento sagrado, ¿no? Ajá, justo eso habla un poco esta escena, ¿no? De que como que no podemos ser conscientes de que cada momento es único, porque sí, no estamos como en el presente, por llamarlo así, ¿no? Y el cine logra captar como el paso del tiempo realmente, porque igual nosotros en la cotidianidad estamos como solamente reaccionando a lo que nos pasa o algo así. Sí. Y como que no somos conscientes de
Justo, De los momentos del sagrados. presente, del momento sagrado. Sí. No, sí, del presente y del paso del tiempo. Suena como muy sencillo, es como que algo que podrías decir, oye, pues sí, todos somos conscientes del paso del tiempo, pero como estar ahí, eso es lo que el cine logra como captar. Sí, Ajá, encuadra. Sí, ajá. totalmente. Se me hace chingón. Konnichiwa. Segunda llamada. Listos, preparados. En un momento comenzamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues nada, o sea, como que esa parte sí me encanta. Ajá. Y no sé, igual vas a decir que estoy un poco mágica, pero pues sí. Y nada, o sea, como te parece si hacemos justo el momento sagrado. Así, Ahora, acá, ¿sí? en corto. Sí. Pues sí, estaría así, estaría bien. Va. Oigan amigos, que hoy están grabando una película aquí, en este momento. ¿Cómo se llama tu película, amigo? El metafísico. El Metafísico. Qué nombre de mierda para una película, güey. ¿Por qué no lo pusieron El Alquimista, no? Hecho por Pablo Coelho, güey. Konnichiwa. Gracias. El Metafísico, güey. Pues me imagino que tienen muchas metas, ¿no? Pero pues como los veo, métale un poquito más al físico también, ¿no? Se ven un poquito desvelados, ¿no? Échenle ganas. Güey, ¿qué pedo con la banda que no supera a su ex, güey? No mamen, güey. Parece que estuvieran haciendo cine independiente, güey. Ya, supérenlo, güey. No se pudo, güey. Tienen 38 años, güey. Ya no son una promesa de nada, güey. Es terapia ocupacional. Terapia ocupacional. Te voy a decir que es terapia ocupacional, amiga. Tomar los medios de producción, ¿sabes? Iniciar una revolución. Eso es terapia ocupacional. No estar diciendo ajo dentro de un horno ahí que parece. Estuvieran haciendo barbacoa. Muchísimas gracias. Se cachi, güey. Nos vemos después. Hasta luego. Hey. Eterea. Hey. Eterea. Amor. Eterea. Hey, no te sordees.
Aparte ese pinche vato que, neta. Sabía, güey. ¡Ey! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! Oye, disculpa, ¿tienen un celular? No. Sí, sí No, tienes, sí no, tienes. no. A ver, ¿tú? Gracias. Bueno, me toca a mí. Ay, güey, no seas mamona, güey, cuelgas, güey. Chingado, güey. Contesta, porfa, neta. Ay, güey, contesta, hombre, es poquito. Ah, me caga ese vato, güey, aparte, güey, o sea. No. Eterea. Mi amor. Eterea. 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 Ya, chido. Ey, ya, chido. Pues mira, güey, yo creo que todo amor te va a doler un poco para siempre, güey. Sí, güey. ¿Qué pedo? Pinche cagón, güey. No mames, llevo días así, güey. Chilchagua, papi, chilchagua, ya sabes, no falla. No mames. I love San Cris, güey. Es que el agua de aquí, güey, está puerquísima, güey. O sea, puerquísima, güey. Luego, pa' colmo, güey, ayer, en un bar, güey, me encontré a mi ex, güey, con otro compa, cabrón. No, chale, güey. Vale, verga. Vale, verga, güey. No Eso te pasa por andar de poliamoroso, güey. Nada más digas mamada, güey. Si tú llegaste igual, güey, todo bajoneado, cabrón. Sí, ¿verdad? No les conté esa, ¿verdad? ¿De Sí, qué, güey? De que la otra vez iba caminando y me encontré a mi ex en la calle, güey, con otro vato, la neta. Valiendo verga. Por 3. Sí, güey. No, güey, pues es que ahorita, vato, siento que está muy efímero todo, ¿no? Así como de... Pues, güey, andas con una, andas con otra, no sé, güey, pero a la vez no hay como nada profundo de repente, pero no sé qué pedo, güey. Son mamadas hippies, güey, la neta. No mames, sí. Sí, eso a mí es lo que me gusta, cabrón. Poderte enamorar una y otra vez así chingón, güey. Ah, eso también está chido, güey. O sea, viéndolo así también, sí. No creo. ¿Y qué onda, güey, con la morra con la que andabas, güey? Ah, pues, vato, me dijo que se sentía un poquillo rara
y que mejor como amigos, güey. Que así se sentía más tranquila. Sí, me bajoneé, vato, sí, fue porque, pues, güey, nos llevamos muy chido, la verdad convivíamos chido, nos gustaban las mismas pelis, güey, las veíamos juntos, así, abrazados, güey, y pues ya. Pues al menos fue honesta, güey, ¿no? O sea, que te haya dicho mejor amigos, o sea, está más chido, esa honestidad está... A ver si no me la topo ahí como con otro vato como usted. Va a pasar, güey. Siempre va a pasar, güey. En este pueblo seguramente, güey. Aparte, ¿qué querías, güey? ¿Que te enamorarías, güey? ¿Que iba a ser para siempre, güey? Pues ya estamos treintones, cabrón. Ya esas cosas no pasan. Güey, sí, güey. Sí quiero el amor, güey. Sí quiero enamorarme, güey. Sí se siente chido, pero pues sí, ahorita está difícil, güey. Es que eso de encontrarse el amor, güey, se me hace demasiado pendejo. O sea, por Dios. Estamos en otras épocas. Pero salud por el amor, güey. Sí, güey. Salud, échale saludcita. ¿Tú qué no tomas, güey? No, güey, no mames. O sea, ¿es cerveza lo que toma? No. Este güey no, güey. No, güey, ¿sabes por qué se llama Corona, la cerveza? No, güey. Bueno, esa madre tiene coronavirus adentro. Todas las cervezas tienen coronavirus. No por eso se llama Corona, güey. Es en serio. Esas son mamadas. ¿Por qué crees que las venden al 2x1 en el Oxxo, güey? Y en las tienditas. Tienen enfermedad esa madre. Por eso ves a los cajeros siempre tosiendo en el Oxxo y en esas mamadas, güey. Pero sí, yo mejor mira pulque o posh, pero sí, cerveza, eso sí no, güey. Arthur Cravan dice que para vivir y para escribir hay que ser un caballo desbocado. No sé si tengo fuerzas para eso. Él se presentaba como poeta, escritor y bailarín. ¿Yo qué diré cuando me pregunten? ¿Latino who doesn't know how to dance? Potros negros bajo la luz de la luna trotan como balas disparadas hacia la noche. Para la claridad de pensamiento es necesaria cierta contumacia. Creo que todas mis frustraciones vienen del deseo, pero no soy un monje ni un samurái. Me gusta imaginarme un futuro mejor. A veces siento que el camino es el silencio. Lo quiero todo, el deseo, el olvido, la infamia, la muerte. En decasílabos de flauta gallega. Lunes y martes y miércoles, 3 hojas y ramas con cítricos muertos. ¿Soñé anoche? No lo apunté. Ahorita que salga de la entrevista me tengo que comprar otra pipa, que no se me vaya a olvidar. Tengo que pedir un varo prestado. Ojalá sí salga lo de la beca. Adiós. He ganado un par de becas de creadores y pues con ese dinero pude vivir un tiempo y también autopubliqué un par de libros.
¿Cuántas horas al día te dedica para escribir? Yo le dedico 24 horas al día, o sea, para mí el arte está sobre la vida, ¿no? Incluso cuando estoy durmiendo, pues yo siento que estoy trabajando, ¿no? Porque estoy imaginando, estoy pensando también. Qué exagerado. ¿Y de qué eran las becas? Pues eran como de jóvenes promesas del arte. Ahorita ya no aplico por mi edad. Y pues sí es difícil la vida del artista, ¿no? Sin dinero, sin contactos. Justo ahorita estoy esperando el resultado de una convocatoria. ¿Tiene otro tipo de proyecto? Si quiere, pase por aquí. Ok. Pues ahorita estoy escribiendo un guión para una película. ¿En serio? Me gusta el cine. ¿De qué habla tu película? Pues de todo. Habla de todo, sí, abarca todo. De todo, o sea, salimos tú y yo, por ejemplo. Pues si tú quieres podemos salir, sí. Qué también. simpático, me caíste bien. Así que seré sincera, pusimos el anuncio sobre el puesto de escritor, pero no es un trabajo cualquiera como de copywriter o corrector, no tiene que ver con los motores de búsqueda. ¿Has escuchado de la inteligencia artificial? Ay, no. Bueno, nuestra compañía tiene sedes en todos los continentes. Nos dedicamos a encontrar talento. Estas personas alimentan la información a la inteligencia artificial, desde metáforas simples a partir de imágenes hasta complejas tramas de series. Y trabajamos también con otros artistas, como ilustradores y diseñadores. Ya. Pues sí, me interesa el trabajo, la verdad, necesito el dinero. Entiendo. Por eso seré sincera. La inteligencia artificial avanza más rápida como nos podemos imaginar. Es probable cuando pase tu currículum a mis superiores, tu puesto ya está cubierto por la misma inteligencia artificial. O sea que esta entrevista no tuvo mucho sentido, ¿o cómo? Me pagan por el número de entrevistas que hago. Yo también alimento a la inteligencia superficial. Ya. Pero no te desanimes. ¿Qué vas a hacer más tarde? Y esta parte genial, y que el tipo le pasa el teléfono y le dice, llama a tu casa, y llama y le contesta justo el mismo que está enfrente de él, me encanta. Sí, está con madre esa parte, sí. Y luego que la imagen como que cambia de formato y es como una conciencia flotando dentro del cuarto del personaje, ¿no? Sí. Está súper tripeada esa parte, está chingona. Yo creo que la de Lost Highway es mi favorita de Lynch. Sí, fácil. Sí, yo también me gusta. Ajá, sí. Y otra parte en que su mujer, después de hacer amor, le da palmaditas en la espalda. Sí, eso está bien cabrón, sí. Oye, qué chingón, la neta, que te gusta el cine. Has visto un chingo de pelis, más que yo incluso. A ver, no sé. Pero, pues oye, estaría chido armar un maratón y así, no sé, ver varias pelis, ¿no? Rusas, japonesas. Un ciclo de Lynch también, ¿no? Sí, claro, me gustaría. Aunque de una vez te digo que me voy en el verano. Sí, qué triste, ¿por qué? Sí, yo pensé en quedarme más tiempo, pero realmente no me gusta tanto el trabajo y aunque la gente es súper amable, me ha costado acostumbrarme y de verdad ahora sí quisiera regresar. Ya, sí, te entiendo. Pues fíjate que yo también he pensado de repente irme de San Cris
Y pues pienso a lo mejor Oaxaca, estaría chido, pero pues también ahorita está súper caro por la gentrificación y así, ¿no? Entonces le estoy pensando. Sí, no, pero está bonito, está súper bonito. Yo estuve allá en una ceremonia de hongos. Ah, neta, qué Conocí chingón. a la casa de María Sabina, pero ahora solamente es una tienda de abarrotes, algo así, creo. Ya. Esto está en Huautla o algo así se llama, Huautla de Jiménez, creo, Sí, ¿no? sí, allá estuve. Sí me han dicho que está bueno, que está lindo el pueblo. Ajá. Estaba chido, yo tuve una revelación, como que el universo es demasiado grande para tener miedo y que todo es uno. Ya, órale, pues sí estuvo loco tu trip. Me gusta lo que dices. Sí. A huevo, saludcita, ¿no? Por el buen trip. Sí, me encanta México. A huevo. Oye, no te lo había dicho, pero no soy de este planeta. ¿Qué pedo? No te creas, no lo creas, no lo creas, es un truco de magia. Ah, ya te salió súper bien. Pero, ¿ya te pegó el ácido? Siento que me está pegando ahorita, fíjate. Sí, ¿no? Sí. Bueno, el punto es que a las 6 de la mañana ya terminé la novela. Está muy buena, muy interesante. Me gustó mucho, es bonita. Claro que está el tema este de la eutanasia, yo qué sé, bueno, no sé qué pasa con las novelas que ando leyendo. Me puse a leer reseñas de esa hora. Súper intensa. Sí, muy buena. No, pero es que estaba muy buena. Ahora siento que me tiemblan las piernas, estoy súper desvelada. Bueno, igual también me fui desde el viernes, por eso no te contesté. Pero bueno, yo qué sé. ¿Y qué onda con ese vato? ¿No habían salido? Nah, ya tiene mucho que no salimos. ¿Ah, sí? Sí, no manches, ya te estoy saliendo con 2 güeyes más. ¿Ah, sí? ¿Y? No, pues chido, con uno de ellos así súper trancas, sexo chido, todo bien. Pero otro está así como muy intenso. ¿Cómo intenso? Pues sí, de que ya se quiere casar. O sea, nos conocimos 15 días, güey, hazme el favor. ¿Pero quién ahora se quiere casar? Güey, los extranjeros tienen motas bien potentes, pero nosotros tenemos también lo nuestro, güey. Tenemos la Golden Acapulco, Chamula Kush, Coletos Hayes, San Cristóbal Escon, güey. Tenemos un verguero de variedades. La neta, la mota, güey. La mota, te marchita el cerebro y el éxtasis te nubla la mente. La mota, te marchita el cerebro y el éxtasis te nubla la mente. Güey, a mí, la neta, no me gusta nada esa madre de la marihuana y eso, güey. Y pues, de hecho, he querido guardarme, estar en la casa, no salir mucho. Porque luego esa onda de salir como a cafés y eso, o sea, ves que las cafeteras italianas, ¿no? Las ubican. Bueno, cuando la gente, cuando el barman, o no sé cómo se le llama, pone el café en la cafetera y la prende, bueno, esa madre, güey, te saca rayos gamma. Ay, no mames. ¿Ah? No, es en serio. Te saca rayos gamma, güey, y te pone mal, te baja el IQ bien, cabrón. Esto lo pueden leer en la Deep Web, güey, si quieren. te creo. No, en serio. O sea, parezco tonto, pero es la verdad, ¿no? Y bueno, eso, y aparte, se supone que hoy voy a ver a una chica que me ha cancelado como 1000 veces. Espero, ¿no? Te digo que me ha cancelado muchísimo. Y ella espero que sea como mi primera esposa. No, mi segunda esposa, de hecho, porque ya soy divorciado. Sí. Pero pues, a ver, ¿no? Espero que sí venga. Espero que esté por aquí pronto. Sí, intenso. Sí, ¿tú de dónde eres, Pues yo soy de Alemania. Les platico un poco de mi pueblo en Alemania. Se llama Humbach. Es en el centro de Alemania. Está muy verde, todo montañas, ríos y todo. Y fíjate, cuando era niña, siempre venimos por un río, se llama Röden, y por allá hay un campo y, bueno, robamos ilegalmente como unos granos de trigo y siempre preparamos unos pancitos como muy, muy delgados. Y hoy estuve en un restaurante y comí exactamente el mismo pan. Me recordaba mucho de ese tiempo. Y hoy pensaba como, me gustaría regresar por allá. Fue muy bueno este tiempo de mi vida. ¿Te gustaría que hicieras solo un libro con El Paso 2? Fabuloso, o sea, para mí, en el entender está en el Paso 2, no necesitas. Hay algo que es básico, y es el conócete a ti mismo.
Por eso me gusta tanto esa parte del libro. Pero sí, la segunda parte es muy importante, sobre todo para personas como tú, que a veces van tan rápido en este mundo, que a veces son tan exigentes con uno mismo, que no logran detenerse y hacer algo por su cuerpo, por su mente, por su corazón. Y por eso este libro está dedicado a gente como tú. El método. Te lo agradezco mucho. Me encantaría que, por favor, me lo pudieras autografiar. Claro, que te lo claro. ¿No? Gracias. Claro. Permíteme. No es necesario. Ok. Hasta Maritero. Ya me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme a los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las barandas. Paloma negra, ¿dónde andarás? Marihuano, marihuano. No seas mamón ahorita, güey, no me juzgues, ando medio bajoneado, compadre. ¿Qué pedo? ¿Cómo andas, güey? Saca, saca. Dale, güey, échate un toque. Por supuesto que sí. Chingón, carnal. Esta sí da para arriba. Está bien bonito
pasen de lanza, perros! Güey, hace ratillo me avisó mi hermana que mi perrita había fallecido, güey, un chihuahuita que teníamos. Era bien lindo, güey. ¡Saca! ¡Saca! Más, güey. Dale tranqui. Justo andando bien puesto, güey, una vez. Hace varios años ya. Como que fui consciente de la muerte, güey, como finalmente, ¿no? O sea, como que uno sabe que se va a morir, pero no imaginas como ese momento en el que, pues ya no vas a estar presente, ¿no? Sí fue como pensar, como, ¿dónde voy a estar yo como conciencia, güey? ¿Dónde voy a estar yo, güey, como conciencia cuando me muera, ¿no? Entonces pensé, pues, como estaba antes de que naciera, güey, ¿no? O sea, pues no me acuerdo de nada. Es como no sé, una oscuridad, güey, o no sé, que no estás presente. Entonces fue como que ese shock, güey, de ese sentir que voy a desaparecer, ¿no? Sí fue como, güey, no sé, o sea, como que, como una ansia, güey, ¿no? ¿De dónde chingados voy a estar? Sí, voy a estar. O como, sí, no sé. Ese fue el Qué trip, loco. güey. Yo creo que al final lo que debes de procurar es como no olvidar danzar un último baile con la muerte. Como dice Don Juan, recibirla con gusto. Órale, güey. No, mamalón eso, Está güey. mamalona esa. Sí, es de las mamalonas. Güey, pues sí, eso de recibirlo con gusto, pensé en que, por ejemplo, a veces yo sueño, tengo ratillo que no he soñado eso, pero que voy a toda velocidad, güey, en la carretera, y luego el coche se desbarranca, y no mames, o sea, en ese momento de la caída, es como este pensamiento de, no mames, güey, me voy a morir, ¿no? O sea, como que no lo puedo creer, y sí es un bajón, ¿no? Como de, fuck it, güey, ya valí verga, ¿no? O sea, ahí siento más miedo que gusto, güey, pero a lo mejor es un trip ahí de trabajarlo, de, no sé. Güey, hablando de temas densos, Ajá. un conocido, pues, que se estaba anunciando que se iba a suicidar, güey, y pues lo salvaron las redes sociales, güey. No mames. ¿En serio? ¿Cómo, Sí. güey? Pues eso, como empezó a publicar en el muro que ya se estaba despidiendo, pues que no tenía una conexión ya con la vida, que se sentía muy mal. Y entonces sus cuates, sus amigos, empezaron a decirle pues, que no, que todo estaba bien, que lo querían, que no se preocupara. Y uno de ellos, de estos compas, sabía la dirección de su departamento, güey. Y pues lo fueron a ver, por suerte lo alcanzaron todavía vivo. Sí, pues creo que ahorita ya está bien, como publicó algo súper emotivo en la mañana, que ya estaba más tranquilo y que se quería mover a la playa, güey. Yo lo topé cuando estaba trabajando en la selva lacandona, güey. Ya, güey. Como que sí está muy bajoneado el día, ¿no? Anda medio gris, Se siente. rarillo. Rarete. Güey, también ahorita voy a ir a despedir a esta morra, güey, con la que estuve saliendo. No manches. Sí. ¿Cómo? ¿Ya se va? ¿No se iba hasta verano? Pues según se iba hasta el verano, güey, pero pues me dijo como que no se sentía pues ya muy a gusto, no sé, como en la ciudad o no sé. Y aparte su papá se enfermó, güey, y pues ya fue como que lo interpretó como una señal de, pues ya me tengo que regresar a mi país, güey, ¿no? Ajá. ¿Y estás triste? Amix. Hombre, gracias, güey, al chile. No, pues, o sea, sí es como tristecillo, pero igual creo que lo va a superar rápido porque, pues, fueron pocas semanas. Digo, sí estuvo intenso como quiera. Pero, pues sí, güey, yo creo que pues, el tiempo va a ser lo que tiene que hacer y así. ¿Qué te digo, Amix? Ánimo.
Chido, güey. Pues justo ya le caigo, güey, porque pues no quiero llegar tarde, así, ¿no? Capaz llego, la está despidiendo otro vato. No sé. No Te creo. confunde. Corre, amigo. Corre. Con cuidado. Corre por ese beso. Gracias. Nos vemos. Chao. Chido, que estén bien. Bye. Ahora sí, güey, ya se fue este vato. Cuéntame qué pedo. ¿Cómo estuvo la ruptura? El amor es un juego en el que todos nos toca perder. Amiga, qué intensa. ¿Cómo te sientes? Lo importante es no dejar de jugar, aunque luego sepamos que vamos a perder. Y pues extraño más a la persona que era cuando estaba con él. ¿Sí me entiendes? Bueno, buenas tardes. Qué bonito que están reunidos por acá. ¿Cómo están, amigos? Disfrutando. Qué rico, ¿no? San Cristóbal por la tarde. Y bueno, Oye, y como que se parece este vato, ¿no? Todos los vatos son iguales. Amiga. amigas, saludos por allá también. Está bueno el chismecito. Alcancé a escuchar algo por ahí. Y bueno, quiero cantarles esta canción que se llama Qué pinche frío, inspirada sobre todo en las mañanas ricas, deliciosas, primorosas, como no, de San Cristóbal de las Casas. Esto es Qué pinche frío, un aplaudito por favor, al menos para animarse un poco por acá, ¿verdad? Gracias, aunque haya sido obligado. Qué pinche frío, no me lo creo. Tendré que abrigar muy bien mi cuerpo. Qué pinche frío. Y es que no me lo creo. Me comencé por abrigar y terminé por desnudarme de nuevo. Qué pinche frío, no me lo creo. Tendré que abrigar muy bien mi cuerpo. Y es que qué pinche frío, no me lo creo. Me comencé por abrigar y terminé por desnudarme de nuevo. Gracias.
Recuerda, si ves fuego o alguna llama el día de la Santa Cruz, ahí está tu suerte, hijo. Mira, y aquí te dejo un tupuchito. Muchas gracias. Que vive el amor, hijo. A que huevo. vive el placer. Eso. Ahora soy libre. Tengo Quiera quien me quiera, que viva el amor. Hola. ¿Cómo estás, carnal? Uy. Oye, ¿qué pedo? ¿Te puedo dar esto? Sí, ¿Te lo puedo me dejar falla. por aquí? Sí, sí. Está saliendo todo. Bueno, ya que salga. Sí, no sabes. Porfa, es del jale, güey, del último evento que voy a hacer aquí. Antes chingón, de irme de chingón. San Cris, güey. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? También. Qué bueno. Chido. ¿Qué Pues, andabas güey. haciendo o qué? Limpiando la pipa, güey, chinga, está súper tapada, no quiere, güey. Me puedo dar un pipazo a gusto. No manches, pipas. ¿Y qué? ¿La beca cómo está? ¿Cómo va? Ah, güey, pues ya salió el libro publicado. No manches. Chécalo. ¡Ah! ¡Ay, ¿Qué está bien tal? chido, güey! ¡Qué perrón! Quedó bien, ¿no? Sí, está Sí. súper bonito la portada. A huevo. Espero que el libro también. Güey, te lo regalo. ¿Sí, de verdad? Sí, a huevo, chécalo, Ay, chécalo. gracias, Ya me carnalito. dices qué onda ahí por... Sí, pues lo voy a leer Por ahí mensaje. en el viajecillo. A Oye, huevo. pues yo creo que gracias. Ya me voy porque tengo que hacer unas cosas Ah, va, antes va, de va. irme todavía. Ok. ¿Va? Pero voy a intentar pasar por este pedo antes de irme. Va, chingón. ¿Sale? Sí, chingón, aquí Bueno. te lo cuido un ratillo. Pues Ah, bueno. Güey, ¿no quieres un traguito antes de irte? Esta pócima, va, regálame un poquito, güey. Chécala, chécala. Ay, güey, mejor te hubiera pedido Está un buena, paso, güey. Ah, bueno, me voy. Va, güey, chido. Cuídate un Tú también. Nos vemos pronto. Dale, güey. Bye. Cuídate. Chido. ¿Ya superaste a tu ex? Yo creo que sí. Voy a pasar por unas cosas. Sí, dale. Pochito para susto. ¿Puedo agarrar un globo? Ah, sí, sí. Gracias. Chido. No mames, ¿sigues destapando la pipa? Sí, güey. Vales verga, güey. Ya me voy a ir hacia el aeropuerto, güey. Mi viaje va a estar
bastante largo, así que... Y va. Sí. Ojalá puedas destapar la pipa pronto. Esperemos, esperemos. Bueno, güey. Pues chido, güey. Cuídate mucho. Dale. Un placer. Igual, güey. Nos vemos pronto, ¿sale? Ay, por cierto, antes de que se me olvide. ¿Qué pedo? Aquí está la invitación para mi boda. No mames, si te vas a casar, güey. ¿Cómo ves? Otra vez. Otra vez, así es. Ya por fin encontré el amor de mi vida, así que... Sí te creo, güey. Dale. Pues que sean felices para siempre, güey. Gracias. Sí, ¿no? Dale. Chido, güey. Chido, carnal. Cuídate. Chingada.